presidente Petro el bienestar vendrá de tener unas relaciones sólidas con países como la China en materia comercial, en materia de medio ambiente, en materia de lucha contra el cambio climático, pero como se sabe en Colombia hay un grupo importante de empresarios, gente del comercio, que no ven con tan buenos ojos ese viaje del presidente Petro y más que el viaje, la posibilidad de adherir a la ruta de la seda. Se ha dicho que pues va a haber un acuerdo de entendimiento, que no tendría que pasar por el Congreso porque no tiene esas calidades, pero la preocupación sigue. A esta hora nos acompaña el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Presidente, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Buen día, Gustavo. Gracias por la invitación. ¿Cómo está viendo lo que está pasando con el presidente? ¿Hasta dónde vamos en la China? Pues preocupante, Gustavo, preocupante porque la verdad es que los beneficios que para Colombia pudiera significar eventualmente este tipo de acuerdos, pues no son claros. En realidad, China no ha sido realmente un aliado que nos compre productos a nosotros, que nos permita exportar, que nos permita generar empleo. Compra algunos productos primarios como petróleo y carbón, digamos los fósiles que justamente, perdón, el gobierno critica tanto, y por otra parte sí significa una provocación evidente, digamos, a lo que está sucediendo en este momento con Estados Unidos, que sin duda genera preocupación. Ahora el mismo Estados Unidos negocia con China y habla con ellos. ¿Por qué tan grave que el presidente de Colombia lo haga? No, porque es que Estados Unidos evidentemente tiene una relación con China que es una relación, digamos, con una dimensión significativamente mayor, y básicamente lo que está haciendo es negociando qué cosas pueden entrar, qué cosas no pueden entrar, dónde están eventualmente los aranceles. Le tiene unos aranceles generales del 20%, en este momento le había puesto unos aranceles adicionales del 10% y otros que llegaron hasta el 100%. El problema no es ese, el problema es que nosotros sí dependemos, digamos, fuertemente de la conversación con Estados Unidos, porque nosotros le exportamos cerca de 14.000 millones de dólares a Estados Unidos, mientras que China nos compra solamente 2.100. Entonces la pregunta que preocupa a todo el mundo y la inquietud que tiene todo el mundo es si se pondría en peligro los 14.000 millones de dólares que le vendemos a los Estados Unidos. Y el beneficio, como le decía, para Colombia no es claro. Colombia solamente exporta 2.000 millones de dólares de productos además muy primarios, con una capacidad de generación de valor agregado muy bajo, y en cambio sí nosotros importamos 14.000 millones de dólares de productos industriales que llegan a Colombia en condiciones, en algunos casos, digamos, cuestionables desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista de subsidios, por ejemplo, en energía o subsidios en la tasa de cambio. De manera que la preocupación sí es una preocupación evidente, y creemos nosotros cualquier acción de esta naturaleza debería responder a una estrategia general del país que no la vemos por ninguna parte y que creemos está completamente ausente de estas decisiones diplomáticas, digamos, de tanta envergadura. Doctor Bruce, pero en esas conversaciones que ustedes han tenido con el Ministerio de Comercio de Colombia, con la doctora Rosinque, con sus pares en Estados Unidos, etcétera, ¿ese tema se ha puesto sobre la mesa? Y la reacción ha sido una reacción pues un poco, diría yo exótica, en el sentido de que la reacción especialmente, digamos, de la ministra encargada es un poco: ustedes, ¿por qué nos vienen a decir a nosotros eso si es que el gobierno tiene la potestad de hacerlo? No vemos con buenos ojos que ustedes de alguna forma usurpen las competencias, que fueron los términos que ella utilizó, usurpen las competencias del gobierno nacional para tomar este tipo de decisiones. Se le olvida a ella que esas decisiones no son solamente, digamos, una decisión diplomática o una decisión, digamos, ideológica, sino que tiene que ver realmente con el trabajo de los colombianos, tiene que ver con la capacidad de generar empleo, con la afectación a los productores de nuestro país. Entonces, a pesar de esas afirmaciones de ella, yo le debo decir a ella y a cualquier autoridad que el comercio sí es un tema que es de interés nacional y sobre el cual evidentemente pues nosotros tendremos que opinar, y tienen el derecho a opinar pues todos los agentes de la economía. Presidente, usted ha dicho que pues obviamente la China es un país gigantesco, un país con una industria muy fuerte. ¿Cuántas empresas podrían cerrar por esta competencia de la China y cuántos empleos se podrían perder? Luis Enrique, la capacidad industrial de China es realmente impresionante, es admirable. Lo que ha logrado China en los últimos años en capacidad de producción no lo ha logrado ningún otro país. China casi que puede producir
todo lo que produce Colombia con un esfuerzo muy marginal. Yo le ponía un ejemplo hace unos días en donde decía, China es capaz de producir el 120% del plástico que necesita el planeta. Entonces, si eso es una realidad, en realidad lo que estamos en este momento es teniendo una inmensa, digamos, incertidumbre por la vulnerabilidad que tiene todo el sector industrial, todo. El sector de los electrodomésticos, el sector de las confecciones, el sector del acero, el sector del aluminio, el sector de los vehículos. Es decir, todos los sectores se ven en este momento, digamos, amenazados. ¿Por qué? No porque China lo quiera hacer de mala voluntad, no, es porque China tiene una potencia, una capacidad de producción y un poder productivo tan grande que puede barrer con prácticamente cualquier economía. Hay algunos sectores que ya han desaparecido en otros lugares del mundo, simplemente por la presencia de China. Uno de esos casos, por ejemplo, es el caso del sector automotriz, donde usted sabe, el mayor productor hoy día de vehículos del mundo es la China, y puso en peligro no la industria colombiana solamente, sino puso en peligro incluso la industria europea y la industria americana. Imagínese usted lo que le puede pasar a una economía como la nuestra. Presidente, pero entonces Colombia está condenada a tener únicamente como gran socio comercial en el planeta a Estados Unidos. Pues depende de cómo lo vea. Usted lo puede ver como una condena o lo puede ver como una posibilidad de hacer una alianza. El mayor mercado en términos de consumo del planeta sí es Estados Unidos, no es tampoco China. Y la diferencia, digamos, de comportamiento entre esas dos economías con Colombia es que Estados Unidos sí nos compra cosas a nosotros y nos compra cosas elaboradas. Estados Unidos nos compra más de 14.000 millones, como decía yo ahorita, de dólares, que es 7 veces lo que nos compra China a nosotros. Es más, el día que se cumplan, digamos, los deseos del gobierno nacional de que, por ejemplo, Colombia no produzca petróleo, no produzca carbón, esos 2.000 millones de dólares que le vendemos hoy en día a China van prácticamente a desaparecer. Entonces, no es que estemos condenados, es que allá es donde está la gran oportunidad y ojalá podamos venderle más a Estados Unidos y sobre todo más productos con valor agregado, que son los que generan empleo en Colombia, son los que de alguna forma generan toda esa actividad económica que hemos tratado de construir por tantos años. Es el presidente de la Andy, Bruce McMaster. Muchas voces hoy en 6 AM sobre lo que nos espera en esta visita del presidente a la China y los acuerdos que logre. Doctor Bruce, me toca preguntarle, en atención a los trinos del presidente Petro al final de la entrevista, decirle, bueno, ¿y cómo va lo del golpe? Imagínese usted la locura esta. El presidente, yo le respondí, no me he vuelto a decir nada, y espero que sea una señal de que efectivamente él siente que se equivocó y siente que hizo una afirmación que no tiene ningún fundamento. Pero sí, fue una cosa que sin duda alguna nos generó un gran shock a varios de nosotros. En algún escenario y por cualquier cuestión que no conozcamos, ¿usted ha tenido conversaciones con militares o con el doctor Leiva? No, pues imagínese, yo con el doctor Leiva he conversado con muchas personas y me he sentado con él en algunas ocasiones, claro, como muchas personas. Nosotros, de hecho, en este momento estamos en el Consejo Grimel, donde está, por ejemplo, el ministro de Defensa. Conversamos permanentemente con militares, claro que sí. Ahora, de golpes, nunca en la vida hemos tenido ninguna conversación y no la tendremos nunca, porque usted sabe que nosotros somos esencialmente institucionales y democráticos. Presidente, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Gustavo, por la entrevista.